Sí, un segundito que la cuadro. Sí, Este es un poquillo para atrás. así. Un poquito más. Perfecto. Entonces, seguimos. Hemos hasta ahora aprendido dos posiciones de base fundamentales en el karate. ¿Ah? El famoso Zenku Sudachi, otra vez, intenta de hacerlo solo. Zenku Sudachi, bajas lo máximo, ¿ah? Para estar estable, ¿de acuerdo? Con su famoso Gedan Barei. No, lo contrario, la otra, eso. Exactamente, así, despacio, de acuerdo. Muy bien, otra vez. Gedan Barei, Gedan Barei, con Zenkutsu Dashi. Zenkutsu Dashi. Zenkutsu Dashi es la posición de las piernas. El Gedan Barei es la parada. Gedan Barei, sí, es una parada contra el Maigiri, por ejemplo. Intenta de hacerlo despacio, mira cómo se hace, muy bien. ¿Has visto? Yo te ataco con Maigiri y tú paras. Nunca bajas siempre, muy bien. ¿Ah? Lo hacemos despacio, la técnica como hemos dicho, siempre la técnica, no trabaja nada, solo la técnica. Yo entro en Maigiri y tú me paras. ¡Hach! Bravo. ¡Hach! Eso. Esta sirve a eso. Muy bien. Ahora, otra vez, para ver si lo has aprendido bien, el Kokutsu Dashi. Mira, hemos dicho la misma línea, ¿no? Misma línea, el Kokutsu. Exactamente. Tú apoyas todo el peso sobre la pierna de detrás, la misma línea. Corrígete un poquito. No, esta. Eso es. No. Esta la avanzas por aquí. Eso. ¿Ah? Apoya todo el peso sobre la pierna de detrás y se llama Kokutsudashi. Kokutsudashi. La parada, chuto. Así, así. Así. Bien. Exacto. Bravo. Chuto. Así. Directa. ¿De acuerdo? ¿Ah? Y luego, un poquito más fuerte ahora. No, no así, así. Así. La cabeza siempre recta, como los militares. Un deportista siempre. Ech, ne, san, chi, ech, ne, san, chi, ech. Y tú miras siempre el adversario. Muy bien. Extraordinario. Ahora tenemos dos posiciones de base. La tercera, fundamental, es fácil, es el Kibadashi, la posición de caballo. Entonces, las piernas, los pies sobre la misma línea, muy bien, y tú apoyas todo el peso así. Tú bajas lo máximo y abres aquí, abres. Exactamente. Y las piernas no así, los pies diferentes. Paralelos y tú bajas. Lo mismo, mismo sistema. Con Oitsuki, H, Ne, San, Chi, H, Ne, San, Chi. Bravo. Es Kibadashi. Repite conmigo. Kibadashi con Oitsuki. Oitsuki. H, Ne, San, Chi, Hech, Hech, Ne. Bravo. Yame. Cuando te digo yame, significa relaja. Jime ataca. ¿De acuerdo? Entonces, hemos visto las posiciones fundamentales. Queda la última, es una posición entre el Kokutsudashi y el Zenkutsudashi. Se llama Fudodashi, mira. ¿Ah? A lo contrario del Zenkutsudashi, donde tenemos que tener la pierna atrás, Ah, equilibrada. no, este es el Kibadashi. Este es Zenkutsudashi. Entonces, Fudodashi, un poquito entre los dos, tú cierras un poquito y estás de frente. Es la posición de combate. Repite, Fudodashi. La posición Fudodashi. Ahora, Fudodashi. Entonces, vamos a simular.
como lo hemos hecho. Entonces, Oitsuki, espera, no, juntos, con armonía. Ahí, och, ni. Cuidado, cierra un poquito. En la posición de combate no hace falta que tienes la pierna. Así, muy bien. Ich, ni en paralelo. Bravo, así. Ahora, lo simulamos. Ahí, ich, tú me pegas aquí, ok. Solo un punto. Ich, ni. Cuidado a la cabeza, te he dicho siempre. Muy bien. Ich, ni. San, chi, huk, ruk, ich, ni. Bravo. ¿Has visto? Muy bien. Me pasa calor, ¿eh? Sí. ¿Has visto? Yo también. Entonces, Sí, señor. seguimos. Tú te pones en Fudodashi, posición de combate, hemos dicho entre los dos. Enfrente, ¿de acuerdo? Estás así, tú miras al adversario. La famosa técnica de Sensei Manahami. La otra pierna, así. Exacto, lo mismo. Está, exacto. Sí, relajado, de momento es la técnica, sí, la técnica, y vamos a atacar juntos. Uch, bravo, tú avanzas, mira cómo avanza la pierna, y del mismo modo por detrás. Ahora esta va detrás. Hey, ¿has visto? Ahora, movimiento por delante. Ich, sí, tú avanzas bien, así, muy bien, y lo mismo, del mismo modo tú vas por detrás, pero cuidado, por aquí, eso, Fudodashi, ¿de acuerdo? Estamos así, otra vez, ich, muy bien, no te bloqueas, y mira cómo va el movimiento, hey, extraordinario, muy bien, mira ahora, de frente, respira un poquito, respira. Vamos a bajar en posición Zenkutsudashi, despacio, Zenkutsudashi, la apertura, ¿de acuerdo? Siempre el tronco bien recto, atacamos en Oitsuki, te he dicho, tú siempre, imagínate el medio de tu adversario. Sí. Todas las ataques que he dicho, de frente, solo las paradas, Solo las paradas de lado para exactamente. De acuerdo. Entonces estás atacando de frente. Y el medio. No, tu brazo no debe ir ahí. Así, aquí. Es recto aquí. Es Sí, señor. Tú tienes así. La axis del centro. Siempre tú atacas. Muy bien. Mira cómo avanzamos. Tú me sigues. Entonces, primer paso. Pero quedando bajo, imagínate que tienes un techo sobre la cabeza, no debes levantarte y avanzas la otra pierna. Exacto. ¿Has visto Sí, señor. Entonces tú atacas con la otra mano. Sí, la otra mano. Muy bien. Hacemos lo mismo. Ale, primer paso, quedando bajo, imagínate que tienes un techo sobre la cabeza. Muy bien. Y la otra pierna ahora. Muy bien. Pero te he dicho, nunca la misma línea, un poquito ahí. Extraordinario. Controlate. Eso es, así. Está Zenkutsudashi. Sí, 180 grados. Muy bien. De frente, muy bien, perfecta. ¿Has visto cómo avanzamos? Ahora, vamos a hacer lo contrario. Estamos avanzando, imagínate ahora que es tu adversario que te ataca. Vamos a ir por detrás. Lo mismo, como si tú tenías un techo sobre la cabeza y la pierna aquí. Bravo, extraordinario. Y de frente, la cabeza alta. Muy bien, controla así la cabeza. Sí. ¿Sí?
Entonces, son los movimientos fundamentales. Tienes que aprenderlos y siempre repetirlos. Vamos a repetir otra vez. Ich, sí, para saludar, ¿de acuerdo? El adversario, tú lo miras. Avanzamos con la izquierda. Zenkutsudashi, así, de perfil, porque estamos parando, Gedanbare, esta vez de perfil, ¿de acuerdo? Y vamos a atacar con avanzar. Primer paso, hey, el ataque de, corrígete tú solo, el ataque de frente, bravo, eso es. Estás atacando ahora, ¿ah? En el axis, muy bien. ¿Has visto que te has corregido esta pierna? Muy bien. Sí. La otra, recta. Exacto. Sí. Mira. Mira, si me pongo aquí. Exactamente. Es así. Muy bien. Sí, y si justo apunto al centro, se va para aquí, le doy aquí. Sí, Si va para acá, le doy aquí. Exacto. Pero justamente si apunto aquí, Yo me muevo un poco y ya está. Doy al aire, me caigo. Yo te hago así y ya está. No me toques. ¿Entiendes? Por eso tienes que visar siempre el centro para maximizar tus suertes de poder tocar. Cuando yo ataco, yo siempre tiro el centro. ¡Ay! ¿De acuerdo? ¡Ay! Claro, si me quiero quitar, ¿De acuerdo? si me voy a quitar justamente me da. Sí o sí, al final cobro. Al final cobras. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo mismo con el Zenkutsudashi. Edge. ¿De acuerdo? Mira cómo bajamos. Estamos en esta posición de espera. Es la posición de espera del combate. Y luego es la pierna que va a hacer una rotación. Y mira, yo apoyo todo mi cuerpo sobre la pierna de detrás. Esta de frente. Todo. No es Zenkutsu, es Kokutsudashi. Esta vez. La otra. No. Es Kokutsudashi. Y así. Muy bien, pero recta, así, pone un poquito más de fuerza, así, extraordinario, muy bien, pero la misma línea, corrígete, la misma línea, mira como yo lo hago, mira, todo mi cuerpo, está el pie en otra dirección, yo bajo lo máximo, y el pie avanzado, directo, pero estoy parando, entonces de perfil, parando de perfil. No me pongo así, estoy parando. Edge, lo mismo, muy bien, cuidado, así, sí, pero el peso sobre, eso es el Kokutsudashi. Exacto. Muy bien. Cuidado. Tu cuerpo siempre pero así. ¿Por qué? Porque es para parar, por ejemplo, este golpe. Haz la tira. Así. No. Así. Así un poquito. Hey. ¿Has visto? Hey. No. Cerrado. Derecha. Muy bien. Bravo. Así. Hey. Pero, exacto, shudo, se llama shudo. Y está siempre así. Muy bien. Muy bien. ¿Ok? ¿Ah? Entonces, hacemos lo mismo. Hemos avanzado. Ahora. Yo más atrás con la cámara. Sí. Se acaba de mover. Debe haberse movido con el aire. Sí. Párala otra vez y... Vale. Mejor.